Saluda al que tienes a tu lado, bendícelo en esta preciosa mañana. Dile bienvenido a la casa de Dios. Hoy es un tiempo maravilloso de la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pudieron disfrutar la presencia del Señor en esta mañana? Pues quiero decirte, Dios tiene aún más para nosotros. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios tiene más para mí. Dios aún tiene más para mí. ¿Sabes que lo maravilloso de Dios es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros venimos a darle a Él, nosotros venimos a ofrecerle? Y quiero decirte, Dios corresponde cuando tú le das. Corresponde a tu fidelidad. Y cuando tú le das, Él te da aún mucho más de lo que tú le ofreces a Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sabes que su presencia es suficiente para nosotros? Su presencia es más que suficiente para nosotros. Y qué maravilloso que podemos estar en este lugar y disfrutar de esa gloriosa presencia. Queremos saludar a cada una de las personas que están viendo este tiempo de celebración a través de nuestro canal de YouTube. Quiero decirte, allí también Dios va a bendecir tu vida de una manera especial. Y continuamos con la serie Creados para Servir. ¿Cuántos han sido creados para servir? Amén. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa serie que hemos iniciado, que hemos empezado a ver. Ya hoy son tres días, 3 domingos que hemos venido aprendiendo más acerca del servicio. Y es que Dios nos está invitando a la iglesia a que seamos servidores. No es una opción, sabes que es un mandato de parte de Dios, es una orden de parte de Dios para sus hijos, para cada uno de nosotros. Él quiere que estemos dispuestos a servir. Hoy te voy a enseñar algo bien importante y es cómo Dios quiere que yo sirva. ¿De qué forma quiere que Dios tú sirvas? Es bien importante entender esto. ¿Cuál es la forma que Dios te ha dado para que tú puedas servir? ¿Cuántos están en Discipulado 301? A ver, 301. Levanten la mano que están en Discipulado 301. Usted está en el 101. 301. Bueno, ahí en el Discipulado 301 nos enseñan lo que es el servicio. Y el énfasis de la clase es la forma que el Señor nos ha dado para servir. Encontré la definición de una palabra bastante conocida que nos enseñaron en el colegio y es el ADN. ¿Ustedes saben qué es el ADN? No busqué una definición muy científica, busqué una definición más clara para entender. Y dice que el ADN es el conjunto de cualidades inherentes e inamovibles de una persona o cosa. ¿Conjunto de qué? De cualidades inherentes e inamovibles de una persona o cosa. Se puede definir, es la forma como está constituida las personas o los seres, con sus cualidades, con su carácter, con su temperamento, con sus habilidades. El ADN tiene la información de todo de lo que tú eres, tanto física como emocionalmente. Eso es lo que es el ADN. En Efesios capítulo 2, versículo 10, yo quiero que te vayas rápidamente a la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Repite conmigo, somos la obra maestra ¿de quién? De Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros nos dirigimos por allá a Génesis capítulo 2, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios creó al hombre con su ADN.
¿Cuántos dicen amén? Amén. El hombre tiene el ADN de Dios. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre, hagamos al ser humano y colocamos en él nuestras cualidades. Coloquemos en él nuestro carácter. Coloquemos en él una voluntad. Coloquemos en él un libre albedrío. Eso dijo Dios. Por lo tanto, el hombre tiene la capacidad de relacionarse con Dios porque es semejante a Él. Y como puede comunicarse con Dios, relacionarse con Él, puede hacer las cosas como Él las hace. Amén. Ahora, presten atención. El hombre pecó. Lógicamente se desconectó de Dios. Se alejó de Dios. Y la forma que Dios quería seguir dándole al hombre como que se pausó. Ahora quiero decirte, la forma, o sea, Dios forma al hombre, entrega sus cualidades, pero la formación del hombre continúa. Repite conmigo, continúa. Dios todavía continúa con el proceso. O sea que si Adán no hubiera pecado, Adán hubiera alcanzado una estatura, Adán y Eva hubieran alcanzado una estatura tremenda. Porque Dios hubiera continuado en la formación de Adán y Eva. Entonces, al ellos pecar, se alejaron de Dios. Y ese proceso de formación se pausó o se estancó o dejó de suceder en la vida de Adán y Eva. Lo que Dios quería seguir haciendo en ellos quedó pausado. Y empezó a desarrollarse en ello algo que se llama vieja naturaleza. Repite conmigo, vieja naturaleza o la carne, por decirlo así, que es lo que no le agrada a Dios, lo que no quiere saber nada de Dios, no quiere tener nada con Dios. Y es la parte que está más lejos de Dios de nosotros. Es la carne, la que le gusta el pecado. A él le gusta la fornicación, le gusta el adulterio, le gusta el ocultismo, le gusta la hechicería, le gusta la brujería, le gusta el homosexualismo, le gusta todo eso que no le agrada a Dios. La mentira, la corrupción, todo. Eso es la carne. Ese es el viejo hombre. Repite conmigo, viejo hombre o vieja naturaleza o carne o los deseos carnales, como tú quieras ponerlo. Eso está allí. Y eso es lo que atranca el proceso de Dios de formación en nuestras vidas. Eso es lo que ha traído algo que se llama muerte espiritual. Repite conmigo, muerte espiritual. Ahora, en Cristo Jesús ocurrió algo maravilloso. Dios colocó en nosotros una nueva naturaleza. Ahora repite conmigo, una nueva naturaleza, colocó un nuevo hombre. Por eso mira lo que dice aquí. Pues somos la obra maestra de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él nos creó de nuevo. Dice, ¿y nos creó de qué? De nuevo. Yo quiero que te detengas ahí. ¿Nos creó cómo? De nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hijo, colócame nuevamente Efesios capítulo 2:10, el anterior. Dice, pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Nos creó qué? De nuevo. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Ahora, mi nueva vida en Cristo Jesús tiene el ADN ¿de quién? De Cristo. Mi nueva vida en Cristo Jesús tiene el ADN de Él. Esa nueva naturaleza es hechura ¿de quién? De Dios. Es hechura del Señor. Ahora, no es mediante el desarrollo de la vieja naturaleza. No es a través de la evolución de la vieja naturaleza. Es a través de la gracia de Dios que Dios hizo algo nuevo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo algo nuevo. No es que tu naturaleza va a evolucionar a ser algo nuevo, no. Tu naturaleza vieja siempre va a ser mala. Ella nunca va a evolucionar a algo bueno, ni va a ser transformada en algo bueno.
Dios colocó una nueva naturaleza con el ADN de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos se gozan con eso? Yo le doy un fuerte aplauso, Señor, por eso. Porque eso es lo nuevo de Dios en mí. Eso es lo nuevo de Dios en nosotros. Amén. Y gracias a Dios, óyelo bien, que Él no mejora nuestra vieja naturaleza. ¿Cuántos se gozan de saber que Dios es un Dios que hace cosas nuevas? Y Él está haciendo algo nuevo en nosotros. Ahora, hemos sido salvados ¿para qué? Pónmelo nuevamente, hijo. Hemos sido salvados ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? De que hagamos. Nosotros hemos sido salvados para servir. Dile al que está a tu lado, yo he sido salvado para servir. Ahora, Dios nos redimió para hacer su obra santa. Tú no eres salvo por las cosas buenas que tú haces. Tú eres salvo para hacer cosas buenas. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Tú no eres salvo por las cosas buenas que haces. Tú eres salvo para hacer cosas buenas. Ahora, Señor colocó un ADN que es bueno. Es el ADN de Él en esa nueva creación. Y todo lo que tú haces conforme a esa nueva vida es como bueno. Repite conmigo, es bueno. Todo lo que yo hago en el Señor es bueno. Por eso el Señor nos manda a hacer obras que santas. Y la obra santa es el servicio en el reino de Dios. Eso quiere decir que si tú no estás sirviendo en el reino de Dios, tú, óyelo bien, no estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios creó una nueva vida en tu vida. Y te estoy hablando de servir en la obra del Señor. Ahora, nosotros le debemos nuestra vida ¿a quién? A Dios. Ahora, Él no nos está cobrando eso, pero se la debemos. Él no te va a cobrar, pero tú dices, yo soy deudor de Cristo, porque Él me salvó. Ahora, nuestro pasado ha sido perdonado. Nuestro presente ahora tiene significado, tiene valor. Soy su hijo. Y mi futuro está como asegurado. Nuestra esperanza no está frustrada. Nuestro futuro, ¿sabes qué? Está asegurado y es un futuro de bendición. Porque dice, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de quién. ¿Planes de cómo? Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Tu futuro está asegurado. Ahora, un corazón salvado, ¿qué hace? Al saber todo esto, que su pasado ha sido perdonado, su presente tiene significado y su futuro está asegurado, ¿qué hace esa persona? Servir a Dios. Por amor a Él. Hay una canción que dice, esclavo de su amor yo soy. ¿Cuántos son esclavos por amor de Él? Ahora, ¿cuántos son siervos del Señor? Qué poquitos. ¿Cuántos son siervos del Señor? Dile, yo soy siervo del Señor. Porque el Señor me llamó a servir. Ahora, tú fuiste puesto en la tierra para ofrecer algo. Tú no viniste a la tierra para quitarle a la tierra. Tú viniste a la tierra para dar. Cuando tú tienes, óyelo bien, un convencimiento en tu corazón de que eres siervo, tú das antes que recibir. Tú eres consciente de eso. Lamentablemente muchas personas están para que les den. No están dispuestas a ofrecer. No están dispuestas a dar. Hay muchas personas que, aún peor, están para dañar. ¿Ustedes conocen personas de esas?
Están para dañar, están para destruir, están para acabar. Su propósito es acabar. Ellos han tomado la consigna del diablo que dice que él ha venido ¿a qué? A robar, a matar y destruir. Ahora quiere decir, tú un siervo de Dios viene ¿a qué? A ofrecer, viene a dar, viene a entregar, viene a rendir su vida, viene a rendir sus coronas delante de él. Eso es lo que hace un siervo del Señor. Es más, cuando tú vienes aquí a este lugar, tú vienes a servir. María Isabel nos enseñaba el domingo pasado que este tiempo se llama servicio. Cuando tú levantas las manos, tú estás sirviendo. Amén. Cuando tú estás alabando, tú estás sirviendo al Señor. Hay muchas personas que vienen aquí a la iglesia y vienen así y se sientan. No hay una disposición de servir. Todas las 2 horas o la hora y media que estemos aquí es ¿para qué? Para servir. Ahora, muchos vienen a recibir de Dios. ¿Cuántos vienen a recibir de Dios? Sí, Dios te va a dar, pero el principal propósito de que tú vengas aquí a la iglesia no es recibir, sino servir. Uy, qué poquito. Tu principal propósito al llegar aquí a la iglesia es darle a Él, ofrendarle a Él, entregarle a Él, ofrecerle a Él. Porque fuimos formados ¿para qué? Para servirle. Ese es el principal propósito de venir a la iglesia. Que Él nos da, cuando nosotros les damos, eso es una realidad, porque eso es un principio. El que siembra, recoge. ¿Cuántos están de acuerdo con ese principio? Amén. Ahora, Dios dice que cada miembro de su familia es un siervo. O sea, tiene un ministerio. Dile que está a tu lado, tú y yo tenemos un ministerio. Díselo. Díselo, tú y yo tenemos un ministerio en la obra del Señor. Ahora, tu servicio se necesita. Tu servicio es importante. Ninguno dice amén. Tu servicio es necesario. No, pero yo soy insignificante, yo no sé hacer nada. ¿Sabes qué? Dios no se equivocó. Cuando tú miras todo tu cuerpo tiene varios miembros. ¿Tú has considerado alguna parte de tu cuerpo que no sea importante para ti? O que no tenga ningún servicio. De pronto tú miras el dedito más pequeñito y tú dices, no, ese no sirve para nada. Y sabes que tiene una función bien importante. Si tú no tuvieras ese dedo pequeñito, te caerías fácilmente. Pero muchos dicen, ¿para qué sirve ese dedo pequeño? Hasta feo es. Pero sabes que Dios los colocó allí con un propósito. Cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu ser tiene un propósito. De la misma manera, cada miembro de la iglesia tiene un propósito, tiene una función y no es menos importante que la del otro. De pronto muchos miran al pastor, no, el pastor es el que predica, el que canta, esa función, mejor dicho, si falta eso, la iglesia se pierde, olvídate de eso. Todos somos importantes, dile que está a tu lado, todos somos importantes. Todos tenemos una función importante y se necesita con desesperación. Voy a colocar la palabra, se necesita con desesperación tu servicio. ¿Cómo así, pastor? Sí, te lo voy a poner así, se necesita con desesperación tu servicio. Ahora, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú haces más nadie lo va a hacer. El propósito con el cual tú fuiste llamado, más nadie lo va a hacer. Si tú no sirves, teniendo en cuenta el propósito de Dios, ¿sabes qué? Ese propósito se perdió. No, pero que la otra persona lo puede hacer como yo, o mejor que yo. Olvídate de eso. Dios colocó en cada persona un propósito, y ese propósito es único. No se repite. Por lo tanto, si tú dejas de servir, ese propósito se pierde.
Por eso es importante que tú te despiertes en el servicio, en la obra del Señor. Dile que está a tu lado: he sido formado para servir. Yo tengo un papel que desempeñar en la obra de Dios. Y cada papel que desempeña en la obra de Dios es importante. No hay servicio pequeño en la obra de Dios. Hemos sido formados para servir. Como dijo el Señor Jesucristo: yo he venido aquí ¿para qué? Para servir, no para que me sirvan. He venido a dar mi vida por muchos. Y me encanta un salmo, el Salmo 139. Y aquí nos dice cuál es la forma que el Señor, cómo es la forma que el Señor nos hizo. Por eso quiero decirte que tu servicio es bien importante. Porque Dios no hace cosas malas. Amén. Dios no hace cosas imperfectas. Amén. Dios no se equivocó contigo ni conmigo. Amén. El diablo quiere bajarte la autoestima. El diablo quiere hacerte sentir que tú no sirves, que no tienes capacidades, que no tienes cualidades. Pero Dios te dice: yo te he creado con propósito y tienes un valor bien importante para mí. Amén. Y mira, te lo voy a comprobar con lo que dice Salmo 139, versículo 14 y 16. Dice, David decía: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. No complicado. Complejo y complicado es muy diferente. ¿Cuántos son complicados aquí? Ninguno es complicado. ¿Cuántos son hermosamente complejos? ¿Cuántos son maravillosamente complejos? Quiero decirte que cuando esa parte de complejo quiere decir que tú eres una creación, mejor dicho, que más nadie la puede hacer, solamente Dios. Mira lo que sigue diciendo: tu fino trabajo, me encanta esta versión de NTV, dice: tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto. Repite conmigo: forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Versículo 16. Me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ahora, lo maravilloso de esto es que Dios te formó a ti y Dios también diseñó cada día para tu formación. ¿Cuánto les encanta eso? A mí me fascina eso. Cuando tú dices: wow, el Señor diseñó cada día. No, pero este día sí fue difícil, Señor. Hubieras borrado ese día de mi vida. ¿Sabes qué? Aún ese día tan difícil, tan doloroso, Dios lo hizo con un propósito. Y un propósito bueno para ti. ¿Cuántos se gozan? Un propósito de bendición para nosotros. Ese es lo maravilloso de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que fuimos formados con un propósito. Dile que está a tu lado: fui formado. ¿Sabes? Que tú y yo fuimos formados con un propósito. Dile: no soy un accidente, no soy una casualidad, soy un propósito de Dios. Segundo, soy único. Repite conmigo: soy único. ¿Sabes que Dios te creó a ti y destruyó el molde para que no se hiciera otro igualito a ti? Para que no hubiera otro Adolfo, para que no hubiera otra Valeria, para que no hubiera otra Marisabel, solamente ellos, nada más. Eso, somos únicos. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo. Es más, lo que estamos haciendo es diferente a lo del otro, porque somos únicos. Tercero, soy maravillosamente complejo. Escríbelo ahí: soy maravillosamente complejo. Ahora, al tú ver esto, que Dios te creó con un propósito, que te hizo único y que te hizo maravillosamente complejo, ¿qué quiere Dios? Que tú aceptes la forma que Él hizo de ti. ¿Cuánto aceptan su forma?
A ver, levante la mano los que aceptan su forma. Eso quiere decir que los demás no aceptan su forma. Ahí hay un problemita. A ver, ¿cuántos no aceptan su forma? ¿Saben que yo en algún momento llegué a decir no acepto mis orejas? O no acepto el dedito feíto que tengo allá abajo, que lo tengo cortico. ¿Sabían que el pastor tiene un dedito cortico? No acepto. Y no lo acepto. Pero cuando yo empecé a leer este versículo bíblico, entendí de que todo lo que está hecho en mí fue hecho con propósito. Soy único. Amén. Y alguien dice por ahí, no hay feos, sino que hay bellezas extrañas. Y eso es como aceptando realmente quiénes son. Pero sabes que lo más importante es que tú puedas aceptar lo que tú eres. Y como Dios te creó, y como Dios te formó. Muchas veces pensamos de que hay personas que son mejores que nosotros, o que están haciendo mejores cosas que nosotros. Y sabes que en la mente del cristiano no puede pasar eso. Porque tú eres único. Y para lo que Dios te llamó a hacer, sabes que es algo grande en el reino de Dios. María Isabel nos enseñó algo bien importante la semana pasada acerca de los talentos. Y dice que el Señor, el jefe, le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y con eso que Dios le entregó, Dios iba a hacer propósito. El que se le entregó 2 no miró, ay, ¿por qué le diste más a él? No, él dijo, lo que tú me diste es lo que yo puedo desarrollar y es lo que me va a traer plenitud. Y con esto yo puedo crecer. Lo que Dios te dio es importante. No reniegues. Amén. Ni le digas, Señor, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Cuántos han pensado así? Señor, ¿por qué me hiciste tan bajito? ¿O por qué me hiciste tan alto? ¿O por qué me hiciste tan gordito? Bueno, algunos gorditos son porque comen más. ¿O por qué me dices calvitos? ¿O por qué me hiciste del pelo así todo apretadito o el pelo liso? ¿O por qué me hiciste? ¿Por qué no me hiciste? ¿Por qué me hiciste? No, o sea, ¿por qué no puedo entender muchas veces las matemáticas? O porque se me hace difícil leer, o porque soy difícil para las manualidades, o porque soy difícil. Muchas veces, ¿sabes qué? Nos quejamos de lo que no podemos hacer. Pero no, ¿sabes qué? No buscamos dentro de nosotros lo que Dios hizo, las cualidades, las habilidades que el Señor nos dio. Y muchas veces por estar pendiente de lo que la otra persona sabe hacer o lo que está haciendo, o el éxito que está logrando por lo que está haciendo, muchas veces nos perdemos de tener éxito porque no buscamos dentro de nosotros por lo cual el Señor nos llamó a hacer. En la forma que Dios te dio, tú vas a tener éxito. En la forma que Dios te dio, tú vas a tener triunfos en tu vida, vas a tener victoria. Céntrate en lo que Dios formó en tu vida. Amén. Ahora, no le reproches a Dios porque no te dio las cualidades del otro. No le reproches a Dios porque no te dio de pronto la belleza del otro. Dile, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que tú me diste? En Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, mira lo que dice. Hombre, no salgas con esas cosas. Dile que a este lado, no salgas con esas cosas, muchacho. Díselo, no salgas con esas cosas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Y el fino jarrón va a tener una función y la jarra ordinaria también va a tener una función. Y las dos van a ser importantes. Amén. ¿Cuántos son jarras ordinarias? Ahora dice, no, pastor, aquí no hay jarras ordinarias. Aquí hay finos jarrones. No, sabes que aquí hay jarras. Cuando te digo jarras ordinarias, no quiero degradarte, sino que de pronto hay personas que están haciendo labores que de pronto no son tan reconocidas por otros. Por ejemplo, hoy cuando venimos bien temprano, encontré a Laider barriendo allá afuera. Y muchos dirían, no, esa labor es muy degradante. Pues quiero decirte, la Biblia dice que el que sirve será el mayor. Amén. Y cuando te hablo de jarras ordinarias, quiere decir de aquellas labores que no son tan reconocidas, pero que son importantes.
que tienen un gran valor y que tienen gran significancia dentro del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos son siervos? Y te lo voy a repetir, no es una opción. Dios te creó para eso. Amén. Si tú no estás sirviendo, tu vida no tiene significado. Ahora, en el ministerio, la función sigue la forma. Repite conmigo, en el ministerio, la función sigue la forma. ¿Cómo así, pastor? Te lo digo porque mucha gente quiere hacer lo que los demás hacen, pero ellos no fueron creados para hacer eso. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tú fuiste creado de esa forma, y esa forma, óyelo bien, esa forma la función va a seguir esa forma por la cual tú fuiste creado. Amén. No me entendieron mucho. Supongamos, mira, aquí vemos este vaso. Este vaso tiene una forma. ¿Entiendes? Si yo cojo esto, supongamos que esta es la función, yo cojo y lo trato de meter acá, no va a entrar. Este tiene una forma y lo único que puede caber allí es el agua. Otra cosa para la cual fue hecho. Esto no fue hecho para introducirse acá. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces, mucha gente quiere seguir funciones y no son hechos para eso. Tú fuiste diseñado con una forma y tu forma va a seguir, pero la función va a seguir tu forma, tú no vas a seguir ninguna función. Amén. Y esto es lo importante del Señor. Ahora, quiero que veamos 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿hay diversidad de qué? De dones. Estos son componentes importantes de parte de Dios para cada uno de nosotros, para la iglesia. Hay diferentes ministerios y esto se refiere a diferentes maneras de servir. Tú puedes servir de una manera, otros pueden servir de otra manera. Hay diferentes habilidades y esto tiene que ver con nuestros temperamentos, con nuestra personalidad. Y esto es bien importante para tenerlo en cuenta en nuestra forma de servicio. Ahora, la presencia del Espíritu Santo es muestra de alguna manera de diferentes experiencias y cosas que nosotros tenemos en la vida. El Espíritu Santo nos enseña, cuando pasamos situaciones, tú reaccionas a diferentes situaciones de diferentes maneras. Eso tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con el carácter. Ahora, ¿cuál es mi forma? ¿Alguien me puede decir cuál es su forma? ¿Cómo Dios te formó? Y tenemos que descubrir esos factores importantes que me ayudan a entender cuál es la forma con la cual Dios me hizo para que yo pueda servir. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver 5 factores bien importantes. Y tenemos que observar la palabra forma. Forma. Dile al que está a tu lado, discipúlate. Esto lo vamos a ver con más profundidad en los discipulados. En el discipulado 301 vemos lo que se llama la forma, como el Señor nos ha creado para servir. Y lo primero que vamos a hacer una especie de acróstico. Ahí está la palabra forma, está compuesta por 5 letras. Y la primera letra es la F y le vas a colocar ahí formación espiritual. De ese acróstico, la F significa formación espiritual. Eso es lo primero que tenemos que buscar de nuestra forma. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, parte B dice, pero cada uno tiene
su don específico de Dios, uno de una clase y otros de otra. Así que la primera pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Esa es la primera pregunta para conocer mi formación espiritual o mi forma espiritual. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Cuántos conocen el don de Dios en su vida? Poquitos, 2, 3. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual es una habilidad dada por el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para todos los hombres. Para todos los seres humanos. No. Es una habilidad especial dada por Dios. ¿Para quién? Para sus hijos. Y hay una gran cantidad de dones. ¿Alguien me puede decir al menos un don? La fe, sabiduría, palabra de ciencia, la enseñanza, la predicación, la profecía. Esos son dones espirituales. Ahora, ¿para qué sirven los dones espirituales? ¿Para la edificación de qué? De la iglesia. Amén. ¿Edificación de qué? De la iglesia. Los dones espirituales, la gran mayoría es para utilizarlos acá. El único don espiritual que se utiliza fuera de la iglesia es la evangelización, la predicación de la palabra. Pero los demás dones se utilizan acá dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Ese es el principal propósito. Dios te puede utilizar afuera con algunos dones, pero el principal propósito es aquí en la iglesia. Dios te dio estos dones para desarrollarlo y edificar ¿qué? La iglesia. Yo tengo un ministerio donde en la iglesia, pero tengo una misión. ¿Y mi misión cuál es? Llevar el evangelio allá afuera, llevar la palabra allá afuera para que muchos se restauren y sean miembros de ¿qué? De la iglesia. La O, escribe ahí, oportunidad del corazón. Y eso aquí sí se mueven tus emociones, porque quiero decirte, Dios colocó emociones en ti. Dios colocó un corazón que está lleno de sentimientos. Y las oportunidades del corazón tienen que ver con lo que a ti te gusta, cómo te sientes con lo que estás haciendo. Cuando hablamos de oportunidad del corazón, ¿cómo tú te sientes? Ese palpitar que tú tienes allí en el corazón, wow, me gusta, me agrada, me siento bien con eso. Ahora, ¿quién coloca eso en tu corazón? Ese sentimiento lo coloca Dios. Él da tanto el querer como el hacer, como dice la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 2, 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en Apocalipsis dice, Dios ha puesto en su corazón que logren su divino propósito. Ahora, Dios puede colocar varias cosas que te gustan hacer. Ahora, ¿tú sabías cuántas habilidades puedes tú desarrollar que te pueden gustar? Dice que hay más de 2000 habilidades que tú puedes desarrollar, pero hay unas que te van a gustar más que otras. Y tú dices, tú te sientes bien. Por ejemplo, la habilidad de la matemática. Hay muchas personas que les gusta la matemática, les encantan las matemáticas, se gozan las matemáticas, pero hay otras que no. Hay otras personas que les gusta leer mucho. Ahí podemos estar Diana Lucía, a ella le gusta leer, pero hay otras personas que no les gusta leer. Una de las cosas que nosotros tenemos que descubrir de la forma es la oportunidad de nuestro corazón, descubrir cómo me siento. Sabes que a mí me encanta adorar al Señor, yo me gozo, me gusta más que predicar. Cuando yo estoy adorando, ¿sabes qué? Eso es lo más maravilloso para mí. Cuando estoy enseñando, me encanta enseñar, me encanta dirigir a personas a que entiendan lo que el Señor tiene para ellos. Y me siento bien, me gozo con eso, encuentro una plenitud. Y una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué me agrada hacer? Escríbelo ahí, esa pregunta que tienes que hacerte para esa oportunidad del corazón. ¿Qué me agrada hacer?
Cuando los jóvenes están a punto de terminar su bachillerato, lo primero que tienen que analizar es qué les agrada hacer. Muchos empiezan a estudiar una carrera universitaria y se frustran, ¿sabes por qué? Y dicen, esto no es lo mío, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué me agrada hacer? Una pregunta bien importante. Ahora vamos con ¿cuál letra? La R. Dice recursos y habilidades. Repite conmigo, recursos y habilidades. Y esto tiene que ver con talentos naturales. Repite conmigo, talentos naturales. Los talentos naturales no son dones espirituales. Los talentos naturales son habilidades dadas por Dios. ¿A quién? A todo ser humano. Todos los seres humanos tienen talentos naturales o habilidades naturales. Como te dije ahorita, somos capaces de desarrollar más de 2000 habilidades. Pero hay algunas cosas que nos gustan más de otras que tienen que ver con nuestro corazón. Me siento bien, produzco más en esta área, doy más en esta área, por lo tanto a eso me dedico más. Pero podemos desarrollar muchas habilidades. No sé si te ha pasado alguna vez que de repente te pusiste a hacer algo que nunca lo habías hecho y tú dijiste, ¿será que lo doy para hacer? Y te lo pusiste a hacer y de repente, wow, lo hice bien. ¿A cuántos le ha pasado? A mí me ha pasado. Y dije, yo no sabía que podía hacer eso. Y descubriste una habilidad nueva. A muchos nos ha pasado. Pero tenemos que descubrir esas habilidades, esas cosas que somos capaces de hacer. Por ejemplo, Gina Paola me cuenta mucho acerca de su mamá, que ella es muy habilidosa para las cuestiones de construcción y decía que sin ella ser ingeniera, ella construía cosas que cualquier ingeniero tenía que hacer muchos cálculos, hacer muchas cosas para poderlo hacer, y ella los hacía con una facilidad. Sin haber estudiado en una universidad, ella tenía la capacidad de hacer trabajos de ingeniería. De pronto rústicas, pero sabes que eran bien elaboradas y tenían una funcionalidad bien tremenda. Entonces hay muchas personas que tienen habilidades que son dadas por Dios. Ahora, ¿Dios utiliza esas habilidades? Repite conmigo, sí. En la iglesia se necesitan tus habilidades. Hay muchas cosas que hay que hacer aquí. Pero hay personas que les toca hacer cosas que no saben hacer. Por ejemplo, al pastor le ha tocado muchas veces lidiar con cuestiones de tecnología que no entiende mucho, pero tiene que hacerla porque de pronto no hay personas, o sí hay personas, pero no han descubierto ese talento, o no han dicho, pastor, yo quiero ayudar ahí a Samuel David en las cuestiones del sonido o de la tecnología, yo quiero ayudarle. Ninguno lo ha dicho. O se ha acercado para decir, pastor, yo quiero ayudar en eso. Ninguno lo ha hecho. Por lo tanto, nunca van a descubrir esas habilidades. Y sabes que necesitamos tus habilidades. Dile que está a tu lado, en la iglesia necesitan mis habilidades. Díselo, en la iglesia necesitan mis habilidades. En Éxodo capítulo 31:3 dice, yo, Dios, le he dado destreza, habilidad y conocimiento en toda clase de arte. Amén. Y el 2 Corintios 3:5 dice, nuestra capacidad viene ¿de dónde? De Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí, ¿qué talento natural y habilidad tengo? ¿Qué talento natural y habilidad tengo? Ahora nos vamos con la letra ¿qué? M. Escribe mi personalidad. Mi personalidad. Y aquí sí todos somos muy diferentes. En esta parte todos somos muy diferentes. Todos tenemos una personalidad muy, pero muy diferente. En 1 Corintios 2:11 dice, nadie realmente puede saber lo que el otro está pensando o cómo realmente es, excepto la persona misma. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿dónde mi personalidad se adapta mejor? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde mi personalidad
se adapta mejor. En la psicología enseñan algo como es la clase de temperamento. Está el temperamento flemático, está el colérico, está el sanguíneo y está el melancólico. Esos son los temperamentos. Cada uno de nosotros tiene algunas cositas de esos temperamentos. Hay unos que son más fuertes en una parte, en una área, en un temperamento, hay otros que son menos fuertes en ese temperamento. Pero cada uno de nosotros tiene temperamentos. Algunos son, por ejemplo, si hablamos de un sanguíneo, es la persona divertida, es la persona alegre, es la persona fiestera. ¿Cuántos son fiesteros aquí? Es la persona que le gusta bastante la socialización. Si hablamos de un flemático, es una persona tranquila, pero es bastante analítica. Analiza mucho las cosas antes de hacerlo, pero es bastante tranquila. Cuando hablamos de una persona colérica, es una persona bastante explosiva, con mucha visión, muy determinada a hacer las cosas por encima de lo que sea. Pero si hablamos de una persona, ¿cuál fue? Me faltó, flemático, sanguíneo, melancólico. Hablamos de una persona bohemia, hablamos de una persona que le gusta mucho las artes. Son temperamentos bien importantes. Ninguno es menos que el otro. Cada uno de ellos tiene una importancia dentro de la sociedad o dentro de una organización como tal. Son muy importantes. Amén. Por ejemplo, si yo pongo a una persona flemática a servir, ¿cómo se va a sentir ella? De ujier, por ejemplo, de recibimiento, de protocolo, de recibir a la persona. ¿Cómo se va a sentir esa persona flemática? Se va a sentir incómoda porque ella no tiene mucha relación social con las personas. La relación es bastante mínima. Y una persona que se va a colocar de ujier para recibir a la gente necesita ser alegre, necesita ser abierta, que dé las manos. Pero hay muchas personas flemáticas que cuando llega alguien a su casa hasta se esconden para no saludar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Aquí no hay, ¿verdad? Cuando llega alguien a la casa, el flemático hace eso. No quiero saludar a nadie y se esconde. Ahora, el sanguíneo, ¿qué hace? Hola, ¿cómo estás? Y saluda y da besos por acá y la atiende. Eso es lo que hace un sanguíneo. Entonces, un ujier que sea sanguíneo, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Va a trabajar bien, se va a sentir bien, porque cada persona que le da la mano, bienvenido hermano, venga, hoy hay un servicio maravilloso para usted, la palabra de Dios va a tocar su vida, la palabra de Dios va a hacer algo maravilloso, venga, prepárese, que hay una silla que yo preparé para usted. Eso lo hace una persona sanguínea. Pero un flemático, ¿qué va a hacer? Hermano, ¿cómo está? Venga. Y a veces hasta se queda callado, distraído, porque no quiere eso. No estoy diciendo que sea mal, sino que es la condición de su temperamento como tal. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde tu personalidad se va a sentir bien? Amén. ¿Cuál es tu temperamento? Ahora, en el Discipulado 301 vemos esto con más profundidad y descubres tus temperamentos, descubres cuáles son los dones que Dios tiene para ti. Y la última palabra A, repite conmigo, A, y es actitud y experiencias. Actitud y experiencia. ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias? ¿Cuál es tu actitud ante las situaciones? ¿Cuál es la postura que tú optas cuando estás pasando situaciones difíciles, cuando estás pasando pruebas? Ahora, a medida que vamos pasando situaciones, que vamos pasando pruebas y nosotros enfrentamos, tenemos una buena actitud para enfrentar esas situaciones, vamos adquiriendo algo que se llama como experiencia. Pero si tú tienes una mala actitud cuando atraviesas las pruebas, ¿tú qué haces? Tú quieres salirte de la prueba, quieres salirte de la dificultad porque tú dices, no, esto no me gusta. Pero cuando tú tienes una buena aptitud, con P, cuando tienes una buena aptitud ante las pruebas, ¿sabes qué? Tú vas adquiriendo experiencia. Repite conmigo, experiencia. Y la experiencia es algo que nos forma. Es algo que nos da. Es algo que adquirimos para poder ayudar. Entonces hay 4 clases de experiencia
que debemos conocer en nuestra vida para entender nuestra forma en esta parte tan importante. La primera es experiencias espirituales. Repite conmigo, experiencias espirituales que he tenido. Y las experiencias espirituales tienen que ver con los encuentros que tú tienes con el Señor. Cada cuánto tú tienes encuentros con Dios. Cada cuánto tú te estás acercando a Dios. Cada cuánto tú estás orándole al Señor. Cada cuánto tú estás buscando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Cada cuánto te estás congregando. ¿Alguien me puede decir cada cuánto se está congregando? Diario. ¿Sabes que en la iglesia Restauración del Reino todos los días nos estamos congregando? Todos los días. ¿Y sabes qué hace eso? Eso nos da experiencia, ¿qué? Espiritual. Hay momentos que nosotros tenemos con el Señor, que Él toca nuestras vidas. Eso da experiencia espiritual. Tenemos más de 4 meses estudiando el libro de Isaías. Y yo dije, yo voy a coger este libro de Isaías, lo voy a terminar en un mes. Y sabes que llevamos más de 4 meses y voy por el capítulo 57 apenas. Todos los días dándole, profundizando en la palabra. ¿Qué hemos adquirido con eso? Ha habido todos los días a las 5:30 de la mañana 20 conexiones el promedio, y sé que hay más de 20 personas, pero son más de 20 personas que están adquiriendo conocimiento espiritual, que están adquiriendo experiencia espiritual. Y la gran pregunta que debes hacerte, ¿cuánta experiencia espiritual tú estás adquiriendo? A medida que tú vas adquiriendo más experiencia, sabes que espiritual, tú vas a tener más capacidad para servir. En Hebreos capítulo 5 de 12 a 13 dice, con el tiempo que lleva de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando tú tienes experiencia espiritual, tú entiendes entre lo bueno y lo malo. Tú no te puedes decir, no me parece que la palabra diga eso para mí, no me parece que esto sea bueno para mí. Cuando tú adquieres experiencia, tú dices, la palabra de Dios me dice lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando tú caminas en este mundo lleno de tinieblas, tu discernimiento espiritual está finito. Y tú dices, esto está malo que yo lo haga. Te presentan cualquier cosa, cualquier propuesta indecente, de corrupción o de lo que sea, tú dices, no Señor, esto está mal. Y no me voy a meter por ahí. ¿Eso lo hace qué? La experiencia espiritual. Segundo, experiencias dolorosas. Y esta es la que más nos gusta. ¿A cuánto le gustan las experiencias dolorosas? Pastor, ¿para qué sirve el dolor? ¿Para qué sirve el sufrimiento? ¿Para qué estoy pasando esta situación? Esto no me ha servido de nada. Quiero decirte sí, porque Dios no desperdicia nada de nosotros. Aún los momentos más difíciles, más dolorosos, ¿sabes qué? Forman tu carácter, forman tu servicio. Y en 2 Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo respeto mucho la iglesia tradicional, la iglesia católica, la respeto mucho. Pero en un problema matrimonial, ¿quién puede dar mejor consejo? ¿Un sacerdote o un pastor que ya está casado? ¿Quién puede dar mejor consejo? ¿Quién tiene más experiencia en la problemática o en la situación? ¿El sacerdote? Si ellos no se pueden casar. Ellos no se les está permitido casar. Ellos no saben lo que, no saben vivir en carne propia lo que es un matrimonio. Pero un pastor que está con su esposa, que es pastora también, ellos sí han vivido las dificultades del matrimonio. Han vivido la diferencia que puede haber entre una pareja y el complemento que pueden haber entre esas diferencias, y puede ayudar.
Las experiencias bien importantes. De pronto tú pasaste por una experiencia bien dolorosa de una enfermedad y Dios te rescató, Dios te sanó. Y con esa experiencia tan dolorosa tú puedes ayudar a otras personas que pueden estar pasando la misma situación. De pronto tú pasaste una situación de drogadicción o de alcoholismo y el Señor te sacó de esa situación, te sacó de ese hoyo, de ese pozo. Y sabes que Dios no desperdició esa mala experiencia que tú tuviste. Esa experiencia dolorosa, Dios mismo la usa para poder restaurar a otra persona que puede estar pasando la misma situación que tú pasaste y darle esperanza. Sabes que yo salí de esa situación, tú también puedes salir. Porque Dios no desperdicia ninguna experiencia. Por muy dolorosa o por muy vergonzosa que haya sido en tu vida, aún Dios la utiliza para su gloria. ¿Cuántos se gozan con eso? Eso hace parte de nuestra forma, hasta nuestra experiencia. Sabes que hasta los pecados que tú has cometido, Dios lo utiliza para hacer algo. Porque si Dios te sacó de una condición pecaminosa tan terrible, sabes que también te puede ayudar a sacar a alguien que está en una condición pecaminosa terrible. Repite conmigo, Dios no desperdicia nada de nosotros y todo sirve para su obra. Amén. Tercera experiencia, experiencias educacionales que he tenido. Y eso tiene que ver con los estudios que has realizado universitarios, del colegio, algún curso, alguna cuestión, todo lo que tú has adquirido, toda experiencia a través de una enseñanza que tú viste de pronto. Mire, mi papá sabe hacer esto, es especial en carpintería, es especial en esto. Todo eso Dios lo utiliza. ¿Cuántas cosas has aprendido? ¿Cuántas cosas has adquirido de parte de Dios? Ahora, cuarto, mi experiencia del ministerio que he tenido. Mi experiencia de ministerio es bien importante, que empezamos a servir en los ministerios. Hay muchas cosas que hay que hacer aquí en la iglesia. Hay muchas cosas donde nosotros podemos servir. Empieza a preguntarle al pastor, yo quiero estar en un ministerio. ¿Sabes que hace 2 semanas se abrió el ministerio de intercesión? ¿Cuántos se han animado a pertenecer al ministerio de intercesión? A ver. ¿Hace cuánto? 4 semanas. Hace 4 semanas se abrió el ministerio de intercesión. ¿A cuántos les ha interesado? Pastor, yo quiero pertenecer al ministerio de intercesión. Empieza, óyelo bien, cualquier ministerio. Ahí está la escuela de niños. ¿Cuántos han dicho, pastor, yo quiero enseñar? ¿Sabes que mi primer ministerio en la iglesia fueron los niños? Fueron los niños. Y duré como año y pico, 2 años. Después empecé a la alabanza. Y después los jóvenes, pastoreando los jóvenes. Pero el primero fueron los niños. ¿Y sabes cómo me sentí? Me sentí bien. Aunque muchos de ellos se brincaban por allá, movían por allá, sabes que yo me gozaba. Porque muchos de ellos recibieron de lo que yo les enseñé. De lo que yo les dije. Y hoy muchos de ellos están grandes. Y muchos de ellos pueden recordar algo de mí durante ese año que aprendieron. El Señor quiere, necesita, óyelo bien, y te lo voy a decir así, necesita tu ministerio. Yo no estoy diciendo que Dios no puede hacerlo si tú no actúas. Estoy diciendo Dios necesita tu ministerio. Porque si Él te hizo con un propósito es porque te necesita. ¿Cuántos dicen amén? Dios necesita nuestro ministerio. Y nuestro ministerio es único. Solamente tu ministerio, solamente tú lo puedes desarrollar. Más nadie. Y se necesita con desesperación. En la iglesia Restauración del Reino se necesita tu servicio con desesperación. No te hagas el rogar. Yo solamente te estoy diciendo, necesitamos tu ministerio. Y te voy a decir algo más importante. Es más importante para ti que sirvas. Amén. Es más importante para ti que sirva que lo que tú puedes hacer acá. Yo te invito a que te pongas de pie y puedas decirle, Señor, gracias. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias
por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has llamado con un propósito, y es servir en tu obra, Señor. No quiero apartarme del servicio. No quiero alejarme del servicio. Tú me has llamado con un propósito, Señor, y quiero moverme en ese propósito en el cual tú me has llamado, Señor. Creo, Señor, que el ministerio que tú me has dado será más efectivo y satisfactorio cuando empiece a usar los dones y habilidades en el área en el cual hay deseo en mi corazón, para poder expresar lo mejor de mi personalidad y mis experiencias. Señor, no quiero ser una persona inservible. Quiero ser una persona que sirve en tu reino. En el servicio, Señor, encuentro plenitud. En el servicio, Señor, estoy completo, porque fui llamado para eso, Dios. Porque hay propósito. Y si no hay propósito, Señor, estoy perdido. Gracias, Señor, porque me llamaste al servicio. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.